Mis hermanos, feliz día, les habla Teo Hernández. Voy a compartirles, mis hermanos, un capítulo más de las Sagradas Escrituras, capítulo número 22 de Segunda de Reyes. Vamos a poner atención, mis hermanos, y vamos a abrirle el corazón a nuestro Señor. Lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Josías tenía 8 años cuando subió al trono y reinó 31 años en Jerusalén. Hizo lo que es justo a los ojos de Yahvé y caminó tras las huellas de su antepasado David, no apartándose ni a derecha ni a izquierda. El año 18 del rey Josías, el rey mandó a la casa de Yahvé al secretario Safán, hijo de Asalías, hijo de Mesulam. Le dijo: anda a ver al sumo sacerdote Elquías, que cuente exactamente el dinero que ha sido depositado en la casa de Yahvé y que los guardias de la puerta han recibido del pueblo. Que se lo pasen a los que dirigen los trabajos, a los que tienen a su cargo la casa de Yahvé. Eso a la vez se lo darán a los obreros que ejecutan la obra de la casa de Yahvé y que hacen las reparaciones de la casa, a los carpinteros, a los obreros de la construcción y a los albañiles, y con él se comprará también la madera y las piedras talladas para reparar la casa. Pero no se les pedirá cuentas del dinero que se les entregue, porque son gente honrada. El sumo sacerdote Elquías dijo entonces al secretario Safán: en la casa de Yahvé encontré el libro de la ley. Después se lo pasó a Safán, quien lo leyó. El secretario Safán fue luego a ver al rey y le entregó un informe diciéndole: tus servidores reunieron el dinero que estaba en la casa y se lo entregaron a los obreros encargados de la casa de Yahvé. Enseguida el secretario Safán comunicó la noticia al rey. El sacerdote Elquías le dijo: me pasó un libro. Y Safán lo leyó en presencia del rey. Cuando el rey oyó las palabras del libro, rasgó su ropa. El rey dio esta orden al sacerdote Elquías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al secretario Safán y a su ministro Asaías: vayan a consultar a Yahvé por mí, por el pueblo y por todo Judá, respecto a las palabras de este libro que se acaba de encontrar. Yahvé debe estar listo para descargar sobre nosotros toda su cólera, porque nuestros padres desobedecieron las palabras de ese libro y no pusieron en práctica todo lo que allí está escrito. Entonces el sacerdote Elquías, Ahicam, Acbor, Safán y Asaías fueron donde la profetisa Hulda, que era esposa de Salum, hijo de Ticba, hijo de Jarjas, el custodio de la ropería, y que vivía en el barrio nuevo de Jerusalén. Cuando la pusieron al tanto de lo sucedido, les respondió: esto dice Yahvé, Dios de Israel: transmitan al hombre que los mandó donde mí esta palabra de Yahvé: haré que caiga sobre este lugar y sobre sus habitantes todas las desgracias anunciadas en el libro que leyó el rey de Judá, porque me abandonaron y ofrecieron incienso a otros dioses. Provocaron mi cólera con su conducta. Por eso mi cólera en contra de este lugar será como un fuego que no se apagará. Y al rey de Judá, que los mandó a consultar a Yahvé, le repetirán esta palabra de Yahvé, Dios de Israel: tu corazón se ha conmovido y te has humillado delante de Yahvé al oír lo que dice en contra de este lugar y de sus habitantes, cuya suerte será espantosa como una verdadera maldición. Rasgaste tu ropa y lloraste delante de mí, y yo te he atendido, oráculo de Yahvé. Por eso te reuniré con tus padres y te haré descender en paz a la tumba, para que no veas todas las desgracias que acarrearé sobre este lugar. Le llevaron al rey esa respuesta. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, tal vez el pueblo de Israel se había descarriado gravemente porque no encontraban ese libro o porque lo tenían extraviado, y ya la gente se había olvidado de Yahvé. Ya se habían olvidado de que Dios los había sacado de Egipto y que les había dado unas leyes muy rigurosas para que no se apartaran de él. Y cuando se apartaron, especialmente ese pueblo de Judá, ahí donde Dios habitaba, donde Dios siempre los tenía reunidos, en ese templo que había hecho el rey Salomón, todos ellos se tenían que reunir en los días de fiesta y el día sábado. Y todo lo que Dios les había impuesto por ley, lo tenían que llevar a cabo. Una de las leyes que Dios les había dicho, que no fueran a prostituirse ante otros dioses.
De lo contrario, él les iba a acarrear muchas desgracias. Esto lo leyeron en el libro cuando lo encontraron, y entonces se entristeció el rey y se rasgó sus ropas, porque él era bueno. Si haya sido otro rey que no le hubiera importado lo que allí decía en ese libro, pues entonces les hubiera ido mucho peor. Sin embargo, Dios tuvo consideración de este rey cuando fueron y le transmitieron esas palabras a la profetisa, esta mujer que les dijo lo que decía Yahvé. Digan al rey que por el hecho de haberse rasgado sus ropas y porque se entristeció en su corazón, yo haré que baje a la tumba en paz con sus padres y no va a tener que ver todo lo que va a suceder con este pueblo. Hermanos, eso fue un buen gesto de Dios, porque lo que iba a suceder con Judá iba a ser muy terrible. Iba a ser una desgracia que ustedes más adelante van a escuchar a través de los siguientes capítulos. Desgracias que fueron bien merecidas, porque Dios mismo, a través de esas leyes, de esas reglas que Él les dejó, se los había advertido: no se vayan a prostituir, ni se vayan a alejar de mí. De lo contrario, yo los voy a abandonar y ustedes van a sufrir las consecuencias. A veces pensamos que Dios era injusto. Dios nunca fue injusto y nunca ha sido injusto aún en la actualidad. Todo lo que sucede, mis hermanos, todo lo que pasa durante los años, podemos ver cómo han llegado tantas enfermedades a este mundo. Las enfermedades llegan a este mundo, mis hermanos, porque por nuestro comportamiento también. Bien merecidos nos tenemos todo lo que llega a esta vida. ¿Por qué lo tenemos merecido? Por nuestros actos. Somos personas que nunca escuchamos ni hacemos caso de Dios. Si buscáramos de Dios en todo momento, si buscáramos de Él cuando tenemos aflicción, cuando tenemos problemas, incluso cuando no los tenemos, Dios siempre nos acompañaría y en todo nos iría bien. Pero no lo buscamos. Lo mismo le sucedió a Judá e Israel. Israel estaba mucho peor que Judá, porque Judá, ellos tenían el templo, ellos tenían al Dios vivo, y entonces por eso Dios se enojaba mucho más con el pueblo de Judá, porque tenían ellos su templo que sin embargo este rey había mandado pedir que se hicieran cuentas del dinero que se había reunido en el templo para seguir las construcciones, para que ese templo siguiera bien hermoso. Esto fue un buen gesto de este rey que nunca se olvidó de Dios. Entonces, hermanos, lo que va sucediendo durante nuestros días, en primer lugar, todas las cosas que suceden malas, como las enfermedades, todas aquellas epidemias, todo eso que a veces no podemos entender, ¿por qué no se van tan pronto de este mundo? Miramos en los diferentes países cómo esas aguas torrenciales caen sobre la tierra y hacen destrozos, cómo esos temblores acaban con pueblos muy grandes. También sucede eso, mis hermanos. A veces pensamos que porque la tierra está en mal movimiento, pero es mismo Dios, mis hermanos, quien permite todo esto para que lo busquemos, y no lo buscamos. Seguimos igual de duros de cabeza. No nos importa lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Si nos importara, nos pondríamos en oración y le pediríamos a Dios que calme esas tempestades. Pero no nos importa. Seguimos adelante caminando sin ver lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Si hiciéramos lo que este rey, cuando le comunicaron la noticia del libro, lo que decía en ese libro, él rasgó sus vestidos. Para ellos era una forma de arrepentimiento ante Dios. Y entonces Dios miró el arrepentimiento de este hombre, de este rey, y Dios le mandó decir que no tendría que ver todo lo que le iba a suceder a Judá. Lo que le va a suceder a Judá, mis hermanos, es algo muy desastroso. Ustedes se van a fijar las guerras por las que ellos van a tener que pasar, el destierro a donde Dios los va a mandar. Ellos van a sufrir como cuando estuvieron en Egipto. En Egipto sufrieron la esclavitud. Al igual que en Egipto sufrieron, van a sufrir de nuevo. Y Dios, mis hermanos, no es que Él haya querido hacerles esto, pero ellos ya sabían. Muchos de ellos conocían las leyes. Aunque no las hubieran leído de ese libro, ya conocían las leyes. Obviamente que iba a haber gente antigua que les iba a comunicar las palabras de Yahvé,
lo que había sucedido anteriormente, cuando sus antepasados les hablaban de la ley. Tuvo que haber hombres muy viejos que tuvieron que contarles a los jóvenes que allí en Judá había. Y entonces, de esa manera, Dios los hubiera seguido acompañando todo el tiempo. No les hubiera sucedido nada. Pero porque no escuchamos, porque no estamos atentos a sus mensajes, nos sucede lo que nos sucede. Y después, mis hermanos, ya cuando estamos con la soga al cuello, ya no encontramos la forma de escaparnos. Por eso, desde ahorita que tenemos tiempo, que tenemos todavía vida y que el Señor nos la concede, hagamos un arrepentimiento ante Él, busquemos de Dios, no caigamos tan frecuentemente en el pecado y Dios nos va a perdonar, Dios nos va a sacar adelante y vamos a ver la gracia de Dios en nosotros, porque Dios, mis hermanos, nos quiere ayudar. Él no quiere que estemos toda nuestra vida en la oscuridad. Él quiere que salgamos adelante en la luz, esa luz que Él provee para nosotros a través de la oración. Cuando nos ponemos en oración, Dios nos hace ver tantas cosas buenas, pero luego nos alejamos y nos va mal en la vida, hermanos. Por eso hay que buscar de Dios, hay que buscar de Él en todo momento, estemos como estemos. No nos echemos tierra en los ojos como que no vemos, porque Él conoce nuestros corazones. Y entonces, si nos conoce desde nuestro interior, ¿cómo nos podremos escapar de Dios? Este pueblo lo conocía a Dios exactamente, conocía su forma de pecar a cada que se les venía en gana, y entonces Dios los conocía y por eso les mandaba lo que les mandaba, calamidades muy fuertes que después se arrepentían ellos y Dios les volvía a perdonar. Ojalá y Dios a nosotros también nos perdone por nuestras faltas y busquemos de Dios, pidámosle perdón por ellas. Que Dios les bendiga.